Ahí sí, estamos grabando, así que se da inicio desde ahora. Muy bien, muy buenas noches a todos, bienvenidos aquí a edificarnos para el Señor. Vamos a dar inicio a esta clase glorificando al Señor, ¿le parece? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a partir con la oración, que es lo más importante, y de ahí vamos a leer 2 versículos de un salmo. Le voy a pedir a mi pastora Corita si nos puede llevar en la oración. Amén. Amén. Mi amado Dios, Padre Celestial, cuánta gracia le damos, mi Señor, por este día que usted nos ha permitido vivir. Gracias, Señor, por todo lo que hicimos en este día, porque en todo momento, Señor, usted es con nosotros. Mi Señor, en estos momentos en que estamos aquí en nuestra clase, un poco ansiosos, Señor, hemos leído un poquito el libro y es maravilloso. Es hermoso, Señor, y esto nos anima a nosotros a seguir estudiando, aprendiendo, Señor. Gracias le damos por nuestro hermano Andrés, por su buena voluntad, también por la inteligencia que usted le ha dado, Señor, la paciencia y todo para poder enseñarnos a nosotros. Amén. Permita que sea una hermosa jornada, Señor, que todos mis hermanos que estamos estudiando en este segundo año nos podamos conectar y tengamos una muy bendecida clase, mi Señor. Usted abra nuestro entendimiento, denos buena memoria, Señor, porque nuestros deseos están, pero le pedimos que el resto usted lo haga, Señor, para poder ir reteniendo, Señor, todo lo que aprendimos, Señor, en estas clases. Señor, todo es para la honra y la gloria de tu nombre. Te pedimos tu bendición, la que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios, gloria a mi Dios para siempre. El Señor le bendiga a mi pastora Corita. Estuvimos muy bendecidos el miércoles pasado en la clase del primer año, compartiendo con los alumnos de la quinta región, de Viña del Mar, de San Felipe, de Cerro Cordillera. ¿Qué otra parte, mi hermano Ignacio? ¿O está bien ahí? Y Viña Recreo, si no me equivoco, también estaba Valparaíso. Amén. No sé si hoy día están los alumnos del segundo año, del cuarto año también. Sí, veo a una persona del cuarto año. Ya. ¿De la quinta región lo vamos a tener hoy día? Sí, también le enviamos el link. No sé si hay algún hermano que sea de la quinta región que esté ya conectado. Bueno, de ahí se va a ir integrando. Desde ya lo importante, todos unidos para aprender la palabra del Señor, y lo que por gracia recibimos, por gracia también entregar. Yo soy de Ipeche Recreo. Amén. Dios le bendiga. Un gusto de tenerle en medio de nosotros acá. Ya, mi hermano Ignacio. Mi pastora, voy yo a soy leer. de San Felipe. Amén. Amén. Dios le bendiga también. Voy a leer 2 versículos de un salmo y de ahí estará mi hermano Ignacio comenzando la clase. Este es el Salmo 89. Dice: Pacto de Dios con David. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmará tu verdad. De generación en generación va esta promesa. Amén. Promesa de que Dios está con nosotros, y por gracia lo que vamos a recibir, por gracia lo entregaremos. Que el Señor le bendiga, mi hermano Ignacio. Amén. Que el Señor nos sea bendiciendo. Sean muy bienvenidos todos. Soy el hermano Ignacio Castro de Ipechi Cerro Navia. ¿Ya? Me presento, que ahora hay algunos que no nos conocen, así que nos vamos presentando. Sean todos muy bienvenidos. Qué rico poder tenerlos en este segundo año con este primer libro. Ya tuvimos nuestra primera porción de la clase hace tiempo, así que ahora vamos con la segunda para ya ir finalizando este libro. Como siempre, y solo previo a que comencemos, les voy a decir que cualquier duda que tengan tienen que levantar su manito o abrir su micrófono y hacerla, comentarios, todas son muy bienvenidas, ya ninguna pregunta no viene al lugar, sino que por el contrario, muchas veces las dudas que tiene uno, las tienen varios más y vamos a ir resolviéndolas siempre entre todos, ¿cierto? ¿Sí? Que el Señor nos sea bendiciendo. Nos saludó nuestro hermano Jorge Chamorro, nuestra hermana Javiera Cataldo, ¿cierto?
¿Hay alguien más de la quinta región, como para que lo podamos conocer un poquito más? Previo a que iniciemos, ¿no? Ya. Entonces vamos a estar hoy día participando aquí todos. Si alguno puede prender su cámara también, sean muy bienvenidos, porque yo lo estoy viendo, tengo dos pantallas, entonces en una tengo la presentación y en la otra veo, los voy viendo a ustedes, ¿ya? Entonces vamos a iniciar. Vamos a primero partir cómo estamos según la escala de Jesús, cómo nos estamos sintiendo hoy día para llegar a nuestra clase. Como algunos saben, yo soy profesor también, soy docente de enseñanza media. Y una de las cosas más importantes en medio de la pandemia son los sentimientos, cómo nos sentimos nosotros. Entonces, por eso estamos haciendo esta parte, porque, y en medio de la cuarentena, sobre todo los que estamos aquí en la región metropolitana, bien encerrados, así que es muy importante saber cómo estamos. Así que les voy a pedir que ahí por el chat, o que vayan escribiendo su numerito, o abran su micrófono y digan, yo me siento como el número 1, como el número 4, no sé, ahí ustedes nos van escribiendo para poder ya ir viendo. A ver, no veo a nadie, nadie responde. Yo voy a decir, yo estoy con el 1, me siento feliz porque estamos sirviéndole al Señor. Amén. Daniela, ¿usted cómo está? Hola a todos, buenas noches. Yo estoy 1 y 6, una mezcla. Ah, ya, muy bien, muy bien. Ahí mi hermano Luis Améstica también ya abrió su micrófono. Como dice mi pastora, el uno, es decir, uno cuando sale en la mañana nota la mano del Señor que lo cuida, cuando llega a su trabajo también uno siente que el Señor está con uno. Y en el transcurso del día, bueno, los que trabajamos y tenemos un horario sabemos que no estamos solos, podemos tener muchos compañeros de trabajo, pero son compañeros de trabajo, pero el que nos acompaña siempre es el Señor. Cuando uno sale, sabe que el Señor también va con uno y sube arriba de la micro y el Señor también está ahí. Antes que nosotros nos subamos, está el Señor ya sentado esperando a que nos sentemos. Y uno, bueno, yo salgo todos los días a trabajar, y desde que empezó esta pandemia, como yo trabajo en supermercado, no hemos parado. Y yo he andado en el metro, en Santiago, y uno ve la mano del Señor, aunque diga la gente que esta pandemia no es cierta, porque hemos visto que han habido hermanos que se han contagiado con el COVID, pero el Señor los ha sacado. Y mire, yo no pensaba vacunarme, pero el Señor es tan grandioso, tan maravilloso, que me sacó de vocal de mesa y me tuve que vacunar. Así que, sin querer, el Señor hizo esto y me vacuné. Es decir, yo hice conversar ayer con mi Señor, es decir, el Señor, yo tenía la intención de no vacunarme, pero el Señor dijo otra cosa, me puso de vocal de mesa, teníamos que vacunarnos todos los vocales de mesa. Pero uno ve la mano del Señor todos los días, es decir, estoy en el número 1. Amén, qué bien. Mi hermana Marta también la veo, Marta Burra ahí con su micrófono abierto. Como dijo la otra hermana, el 1, pero yo soy más, el 1, el 5 y el 6. Ah, ya, entusiasmada y cansada también, ya, sí. Y ahí como dijo la hermana Marisol o la hermana Emita, feliz también porque es viernes, ¿cierto? Y ganó Chile, sí, es también importante. Feliz porque, hermano Ignacio, uno se siente feliz porque el Señor es el que nos da la energía para estar todo el día, aunque sea uno como dueño de casa, va para allá, va para acá. Yo tengo que de repente ir a donde mi mamá, a verla. Así que, pero eso el Señor nos llena de energía. Amén, así es. Así que yo por eso estoy feliz, y feliz porque estoy en la clase. Así es, eso el Señor aquí nos permite estar aprendiendo. Entonces, ya con esa introducción, ya nos vamos hoy día de lleno al libro Introducción al Nuevo Testamento, nuestro librecito verde, ¿cierto? Ahí, para los que... Este libro lo encontré que es rápido de lectura, así que no creo que le haya costado mucho a algunos. Es un libro muy, muy interesante. Para la agenda de hoy tenemos primeramente la unidad 3 y la unidad 4. En nuestra primera clase ya vimos la 1 y la 2, y hoy día ya nos centramos en la 3 y en la 4. La 3 tiene 4 puntos que tenemos que ir revisando, que es el contenido del Nuevo Testamento,
significado de su nombre primero, por qué se llama Nuevo Testamento, qué contiene el Nuevo Testamento, cómo clasificamos los libros, cómo se ven estos libros, y la compilación y división en capítulos y versículos. Ya vamos a ver que aquí no desde el principio estaban separados como nosotros los conocemos. Y la unidad 4, que es el Evangelio en los Evangelios. O sea, ¿qué encontramos dentro de estos libros? Ya el significado de la palabra Evangelio, cuál es el aspecto histórico y cuál es el aspecto doctrinal. ¿Ya? Y esto nos vamos a ir viendo hoy en nuestra clase. ¿Ya? Así que vamos e iniciamos. Significado en su nombre Nuevo Testamento. Aquí alguien ya sabe por qué se le llama Nuevo Testamento. Obviamente yo lo tengo ahí escrito, pero sin leer, a ver qué se les viene a la mente primero que todo. El Nuevo Testamento, ahí veo que mueven los labios, pero tienen los micrófonos cerrados, mi pastora Corita. Nuevo pacto. Nuevo pacto, bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ah? Aquí viene ya la parte más interiorizándonos más. Entonces significa el nuevo pacto, ¿cierto? En nuestro idioma se le conoce como el Nuevo Testamento. De hecho, si usted abre su Biblia va a encontrar Nuevo Testamento. ¿Ya? Este viene del latín, ¿ya? Que es Novum Testamentum, y que a su vez esto fue traducido, porque recuerden que el latín fue muy utilizado, pero después del siglo I, después del siglo II. Entonces, al principio esto se escribió en griego, y en griego se llamaba el Keine Diatheke, ¿ya? O el Nuevo Pacto, ¿ya? Y esto es muy importante, el por qué se empieza a llamar así, el Nuevo Pacto, entonces, Nuevo Testamento, ¿ya? Y llama a estos escritos y hace referencia a esta alianza o este nuevo pacto, ¿ya? Y esto es muy importante delante de lo que nosotros estamos viendo, y de hecho encontramos aquí unas referencias bíblicas, y como nosotros siempre estudiamos, ¿cierto? Ustedes tienen su libro, su cuaderno y su Biblia, ¿sí? Entonces, les voy a pedir que busquen, una persona busque Lucas 22:20, y otro hermano pueda buscar Hebreos 9:15. Y ahí vamos a ir interiorizándonos aún más en lo que va apareciendo aquí. ¿Ya? Entonces, Lucas 9:20 y Hebreos 9:15. Y este nuevo pacto, esta nueva alianza, ¿ya? Tiene este nombre también, y hay una importancia aquí muy grande en esta palabra que es el diateque, ¿ya? Debido a que antiguamente se consideraba, tenemos dos palabras muy similares, que es el sunteke en griego y el diateke, ¿ya? Estas dos palabras son similares entre ellas, pero una es como nosotros conocemos hoy día como un testamento. Por ejemplo, cuando se entrega una herencia, se hace un testamento, ¿cierto? Entonces la persona firma un testamento y ese es irrevocable, ¿ya? No es un acuerdo. En cambio, el sustente o el tepacto muchas veces se refiere a un acuerdo entre dos partes, ¿ya? El origen de esta palabra no es de un acuerdo, sino que es de un testamento, de una herencia, de algo entregable, ¿ya? Algo que no se puede tampoco renunciar, ¿ya? O sea, podemos tomarlo o no, pero no lo podemos modificar. Amén. Ya. Lucas 22:20, ¿alguien lo tiene? Amén. Ya, mi hermana Marta. Léalo, por favor. Dice, en el nombre del Señor, dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Amén. ¿Cierto? Y estas palabras las dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí encontramos esta referencia de por qué le llamamos testamento o por qué le llamamos nuevo pacto, ¿ya? Centrándonos en este tipo de hecho, este tipo de referencias bíblicas. Y Hebreos 9:15, ¿alguien tiene Hebreos 9:15? Amén. Amén, mi hermana Emita. Dice en Hebreo 9:15, en el nombre del Señor, así que
por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén, ¿cierto? Esta carta a los hebreos que dice que aquí hay un mediador de este nuevo pacto, ¿sí? Y que él intervino por su muerte. Entonces aquí viene esta connotación también aún mayor de un testamento, de algo que se asigna a, y en este caso, ¿quiénes vendrían a ser los beneficiarios de este nuevo testamento, de este nuevo pacto, de esta nueva alianza? Somos nosotros. De hecho, ahí tenemos una cruz grande que dice pacto de gracia en la imagen, ¿cierto? Y se le denomina así por este sentido de que no es un acuerdo, sino que es algo que nos fue entregado, ¿ya? Es un pacto que Dios expresa su inquebrantable voluntad al hombre y éste puede aceptarlo o rechazarlo, pero no puede cambiarlo, no se puede modificar, ¿ya? Y es dado por amor de parte de Dios hacia nuestras vidas. Mire qué maravilloso esto, donde no podemos evadir este gran amor que Dios tiene para con nosotros, ¿ya? Y este regalo inmerecido a través de la gracia. Entonces, esta parte con el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento no se le llamó desde el principio así, y esto también lo vamos a analizar hoy día, ¿ya? Se le empieza a llamar como Nuevo Testamento alrededor del año 200 después de Cristo, en el segundo siglo, ¿ya? Antes de eso, ¿cómo se le llamaba? ¿Cómo creen ustedes que se le llamaba a esta parte, a estos libros, a estos escritos? ¿Eh? ¿Cómo creen ustedes o cómo leyeron que se le llamaban a todo esto? Por ejemplo, tenemos una referencia bíblica de Primera de Corintios 15:3. ¿Ya? Primera de Corintios 15:3 ya nos va a dar una luz de cómo se le llamaba previo a estos años, ¿cierto? Tenemos otra referencia ahí, Lucas 24:44, como también se le denominaba. A ver, así que los van encontrando. 1 Corintios 15:3, Lucas 24:44. Ambas dos nos van a ir dando luces de cómo se le llamaban a estos antes de denominar los Nuevos Testamentos. ¿Alguien lo tiene? ¿O alguien más o menos se imagina cómo se le nombraba cuando hablaban entre los escribas, entre los fariseos? Y aquí tenemos a alguien. ¿Ya mi hermana Nicole o hermano Manuel? ¿Escrituras? Exactamente. Uno de los nombres que se le denominaba antiguamente eran las escrituras, ¿cierto? La ley de Moisés, los escritos de los profetas, los salmos. También se le denominaban los rollos. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor dice, y abre los rollos y lee ahí Isaías? Y lee la profecía y dice, y esta profecía es cumplida hoy. Entonces ahí vamos tomando estos nombres, que era como se le denominaba en el primer tiempo. La ley y los profetas, o simplemente la ley, ¿ya? Haciendo alusión a todos los escritos del Antiguo Testamento. Entonces esto ya se empieza a separar en el Testamento en el año 200 después de Cristo y de ahí en adelante, recién, ¿ya? Por eso vamos a ir viendo esto, el significado del Nuevo Testamento. Entonces, Nuevo Testamento, nuevo pacto, ¿cierto? Y un pacto de gracia, un pacto de amor, ¿para con quién? Para con nosotros. ¿De parte de quién? De Jesucristo. ¿Quién concreta este pacto de amor? Con su entrega de su vida en el madero de la cruz. ¿Ya? Después pasamos al punto 2, que es el contenido del Nuevo Testamento. Aquí ya los que llevamos más años en la iglesia, ¿cierto? Ya no sabemos que son 27 los libros del Nuevo Testamento, ¿cierto? Entonces aquí ya encontramos que el Nuevo Testamento tiene un total de 27 escritos. Estos fueron redactados en griego. ¿Se acuerdan de la clase pasada? ¿Ya? Que cuando apareció Jesucristo en el escenario de la tierra ya habían pasado varias generaciones y que Alejandría se había vuelto un centro importante donde habían incluso hecho el tema de la Septuaginta. ¿Se recuerdan de eso? Que lo conversamos, ¿ya? La revolución de los 70, donde se hizo este análisis y se traspasó del hebreo al griego, ¿ya? Entonces, y aquí todo esto del Nuevo Testamento ya se empieza a escribir en griego, ¿ya?
Y aquí vamos a dar la denotación también de este idioma. Entonces, en la mitad del siglo I, la mayoría de todos estos libros, de todos los escritos del Nuevo Testamento, fueron escritos entre los años 50 al 95 después de Cristo. ¿Ya? Y esto es muy importante porque muchos, cuando llegamos a los caminos del Señor, desconocemos esto y pensamos que prácticamente los evangelios se iban escribiendo al mismo tiempo que Jesús estaba. Pero no, estos escritos se escribieron mucho después que nuestro Señor partiera del escenario de la tierra. ¿Ya? Los evangelios, por ejemplo, encontramos también en ellos que si bien se le asigna a un autor, por ejemplo, Mateo, Lucas, Marcos, etc., ¿ya? Pero los estudios han indicado de que esto no lo escribió una sola persona, sino que fueron escritos de las comunidades de Mateo, de la comunidad de Lucas, de la comunidad de Juan, ¿ya? Entonces, entre todos ellos, hacían recuerdo, hacían memoria de las escrituras del maestro, de lo que decía el maestro, de cómo se comportaba el maestro, y es por eso también que vamos encontrando a lo mejor algunas diferencias entre algunos relatos bíblicos. Ha encontrado, por ejemplo, me recuerdo, hace unas semanas me tocó predicar y hablaba sobre cuando Jesús sana al siervo del centurión. Y en uno de los escritos bíblicos dice que este hombre envió a sus amigos a hablar con Jesús. Pero en otro relato bíblico, en otro libro, dice que este hombre, al final, él salió y le agradeció al Señor. Entonces, nos damos cuenta que decimos, pero ¿el hombre envió a su gente o fue él? ¿Cierto? Y aquí nos damos cuenta de estas diferencias porque también entre los escritos de estos hombres, ellos no se unieron entre ellos como para validar sus escrituras. Cada uno fue armando su escrito, ¿ya? Entonces aquí vamos dando cuenta de esto, ¿ya? Y nuestro libro, el Nuevo Testamento, 27 libros, y vamos a ver la primera forma de separación. Este libro se separa en 4 partes, es una forma de verlo, porque aquí vamos a ver que hay más formas también de dividirlo. La primera es separarlos de los evangelios, como su primera parte. ¿Cuáles serían los evangelios? ¿Alguien podría ir desbloquear su micrófono y decirme, estos son los 4 evangelios? A ver, ahí, la hermana Nicole, ahí la veo. Mateos, Marcos, Lucas, Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, exactamente. Entonces encontramos a estos evangelios, los primeros 4. Y ellos nos relatan distintas partes también de esta evidencia. Por ejemplo, Mateo es el evangelio para los judíos, ¿ya? Principalmente se cree que la comunidad de Mateo era una comunidad principalmente de judíos conversos o convertidos al cristianismo. Entonces su escrito era principalmente para que los judíos pudieran comprender y creer que el maestro o que el Mesías era el Salvador, era Jesucristo. Entonces es el que más alude a las profecías del Antiguo Testamento cumplidas en Jesús. El Mesías esperado por Israel presenta a Cristo como rey y enfatiza su ministerio como maestro. Eso es como englobando el libro de Mateo, ¿ya? También tenemos a Marcos, que es el más corto de todos los evangelios. Contiene una narrativa más corta, más rápida, es más dinámico, ¿ya? Y está orientado a los gentiles, por eso que no tiene tanta referencia, pero sí alude mucho entonces y se toma el tiempo de explicar las cuestiones judías que no son fáciles de entender para los no judíos y presenta a Cristo como el siervo en acción, obrando con poder. O sea, diciéndole a los gentiles, mire, este es el Salvador, Él es el Redentor, ¿ya? Tenemos a Lucas. Lucas era un médico y Lucas se le alude en 2 textos bíblicos o a esta comunidad. Se le alude el libro de Lucas y también el libro de Hechos, ¿ya? Son 2 partes, de hecho fueron 2 partes de la misma obra que después se dividieron. Lucas pone en orden la historia de Jesús y los eventos alrededor de lo que fueron ocurriendo, recopilando datos de primera mano. También escribió para no judíos. Y Lucas enfatiza el amor del Salvador por las almas al interactuar con todas las clases sociales, incluyendo la figura de la mujer como un recipiente del amor de Dios, ¿ya?
Y por último tenemos a Juan. Juan difiere un poco de estos otros tres. De hecho, a los primeros tres, Mateo, Marco y Lucas, se le denominan también evangelios sinópticos. ¿Ya? ¿Qué significa sinópticos? Que tienen una gran semejanza en los acontecimientos. ¿Ya? Entonces tenemos los primeros tres que son sinópticos y Juan, que también es un evangelio, pero que no está considerado como dentro de los sinópticos. Y también lo vamos a analizar ahí durante esta clase. Y el evangelio de Juan, que este evangelio es muy diferente a los otros tres, dando una perspectiva especial a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. Enfatiza de manera especial la deidad de Jesús. De hecho, a mí me encanta cómo inicia Juan, dice el verbo, ¿cierto? El verbo viviente, el que estuvo en el principio de la creación, dándole este realce, esta potestad de Dios a Jesucristo mismo. ¿Ya? Y así se engloba entonces la primera parte, que son los evangelios. Después de los evangelios, ¿qué viene después de los evangelios? Aquí antes de pasar a la siguiente página, para que no vayamos haciendo trampas, ¿cierto? ¿Qué viene después de los evangelios? De los apóstoles. ¿Ah? ¿Qué viene, mi hermana Marta? Los hechos. Los hechos de los apóstoles. Amén. Entonces, pasamos a la siguiente parte, los hechos de los apóstoles, ¿cierto? ¿Qué se relata en los hechos de los apóstoles? Tal como su escrito lo dice, los hechos, qué es lo que ocurre, qué es lo que está pasando, qué ocurre con estos 12 hombres, qué pasa con la presencia del Espíritu Santo. Aquí nos damos cuenta que la comunidad de Lucas era una comunidad ferviente en el Espíritu, que creía en las manifestaciones del Espíritu Santo. Por eso también remarcaba tanto estas obras de milagros, en las lenguas, cómo descendía el Espíritu Santo como llamas de fuego. Todo eso lo da la comunidad de Lucas. Entonces, Hechos, después de los evangelios, Hechos completa la historia del Nuevo Testamento, así como dándole la continuidad de qué es lo que ocurre. De hecho, Hechos, en sus primeros capítulos, relata que el maestro dice: es necesario que yo vaya para que os envíe otro consolador, el que los guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces, completa todo este trabajo, la resurrección, la ascensión de Jesucristo, el ministerio del Espíritu Santo en medio de las primeras comunidades cristianas. Entonces se relatan estos primeros hechos, las predicaciones de Pedro, ¿cierto? El convertimiento, cuando Esteban, por ejemplo, es llevado al concilio, y también dentro de eso da una defensa de su fe a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Vemos a Felipe también, vemos a Pablo predicando a hombres. Y, por ejemplo, el rey Agripa, que le dice: oh Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, ¿cierto? Y todas estas manifestaciones del Espíritu. Hermano Manuel, dígame. Mi hermano Ignacio, tengo una duda. Cuénteme. Estamos hablando del contenido del Nuevo Testamento, de los hechos de los apóstoles, ¿cierto? Sí, en esta parte sí. Y estamos hablando de los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿cierto? Sí. Yo lo que tengo entendido y tengo una controversia ahí, en Mateo y Marcos estuvieron con Jesús y fueron llamados apóstoles, pero Lucas y Juan no estuvieron con Jesús. Juan sí, Juan es el discípulo amado, de hecho. El que no estuvo ahí, o el que no es considerado apóstol, es Lucas. ¿Ya? Y también de ahí vamos a entrar en eso. De hecho, Lucas efectivamente no fue un apóstol, no estuvo dentro de los 12, ¿ya? Y cuando él parte su carta en el Evangelio de Lucas, si nos vamos al primer capítulo, dice: oh Teófilo, te escribo para ponerte en orden todas estas cosas, ¿ya? Entonces, Lucas, en su calidad, él era médico, por lo tanto era una persona también que tenía conocimiento mayor. Lucas sí estuvo con Pablo, ¿ya? Y era conocido o estuvo cercano a los otros apóstoles. Por lo tanto, se entiende que Lucas hizo como una recopilación de la historia, haciendo obviamente consultas a los más cercanos, ¿ya? Así se le considera la obra de Lucas. Ya. Pero efectivamente, él no era de los apóstoles. Bien, súper. Ya, después de los hechos de los apóstoles, ¿qué viene después?
Si vemos nuestras Biblias nos andan aquí anunciando todo. Mi hermana Marta. Las cartas o epístolas. Bien, la carta o las epístolas, ¿cierto? ¿Y qué es una epístola? ¿Alguien sabe qué es una epístola? ¿Ah? Con eso tenemos mucho también historias antiguas, ¿cierto? De algunos que no tenían mayor comprensión y le decían las pistolas de Pablo, ¿cierto? Pero sabemos que epístolas son aquellos nombres de cartas formales que se dirigen a un conjunto de personas. Eso se le llaman epístolas, ¿ya? Y sobre todo se le da este realce a la parte desde los apóstoles hacia las iglesias. Por eso se le denomina epístolas, ¿ya? Entonces tenemos las cartas o las epístolas. De estas son variadas. Se me había olvidado pasar el slide. Tenemos 21 cartas en total en el Nuevo Testamento, ¿ya? O sea, tenemos 27 libros y de esos 21 son cartas. ¿Se da cuenta? 21 son cartas, o sea, son varias. Dentro de ellas tenemos 13 que se le aluden al apóstol Pablo, ¿ya? Tenemos una sin mención, que es la de los hebreos, ¿ya? Tenemos una que es de Santiago, 2 del apóstol Pedro, 3 del apóstol Juan y una de Judas, ¿ya? Así se subdividen estas 21 cartas o epístolas del Nuevo Testamento. Y dentro de esa partimos con, después viene Hechos, de ahí Romanos, ¿cierto? La primera epístola que nos encontramos es Romanos. La epístola a los Romanos es una epístola muy concisa en todo su carácter y en toda su escritura. Es la carta de más influencia de todo el Nuevo Testamento, así por lo menos lo relata el libro, ¿ya? De hecho, hay algunos teólogos que también se les denomina a muchos que toman, por decir así, la teología de Romanos, como añadiendo esta carta para todo el servicio eclesial que tiene que tener una iglesia, ¿ya? Así de potente es esta carta, todo lo que tiene escrito en sí, si lo empezamos a analizar uno a uno, ¿ya? Es como el Nuevo Testamento resumido, también le llaman a Romanos, así se le dice, ¿ya? Algunos le llaman la Biblia dentro de la Biblia, porque abarca todos los temas fundamentales, desde la justicia de Dios revelada desde el cielo, pasando por la caída del hombre, su pecado, la fe, el arrepentimiento, la justificación de Cristo, la santificación del Espíritu, el caso de Israel, los dones del Espíritu, la iglesia, el rol de los cristianos en la sociedad civil, la libertad cristiana, etc. O sea, abarca casi todos los temas que tocan el Nuevo Testamento, lo abarca completo Romano, ya dentro de sus escritos. El tema preponderante es el Evangelio de la justicia de Dios en Cristo, esta justificación que tenemos con Cristo. ¿Alguno ha leído alguna vez Romanos 5:8? Si no se lo sabe de memoria, se lo recomiendo, búsquelo, Romanos 5:8. ¿Amén? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se da cuenta? La justificación de parte del Señor hacia nuestras vidas. Después pasamos a las cartas o la epístola a los Corintios. Primera y segunda de Corintios, ¿cierto? Pablo inicia la obra en Corintio, pero es entristecido por estas noticias negativas de Corintio, porque Corintio empezó a pelear que nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Apolo, nosotros somos de Jesús, ¿cierto? Esto lo podemos encontrar en el libro de Corintios, y ahí Pablo les dice que no, que somos de Cristo, que no hay credenciales, etc. Entonces, son cartas muy relativas a la división, el desorden, la conducta inmoral de esta iglesia, y en esta primera carta él contesta a la iglesia de Corinto a sus problemas y preguntas en una carta, ¿ya? Entonces toma como todos estos temas que se están viendo y él va respondiendo a medida que va pasando esta carta. Segunda de Corintios, esta carta revela el corazón de Pablo. Él expresa su preocupación personal por las iglesias jóvenes, las dificultades que él ha pasado en su servicio cristiano y expresa el privilegio de haber sido llamado a servir a Jesucristo, ¿ya? De hecho, en una, no me recuerdo bien si es en el capítulo 10, parece, que dice, así como soy ávido para escribir desde lejos, pero soy manso cuando estoy cerca de ustedes, así como cuando los va a visitar,
Le dice, pero no tengan en consideración que yo también puedo ser de esta misma forma cuando los vaya a ver, como diciéndole, compórtense, ¿ya? Recuerden que Pablo, de una u otra forma, a través de estas cartas, pastoreaba las iglesias, trataba de guiarlas por el camino, ¿ya? Así como hoy día nuestros pastores, muchos se están comunicando por Zoom, por llamadas telefónicas, los van a visitar. Imagínense a Pablo tratando de hacer esta labor hace 2000 años atrás, ¿ya? Qué difícil, ¿cierto? Entonces vemos que las cartas eran este modo que tenía. Después de pasar por Corinto, pasamos a Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, ¿ya? Y aquí los invito a adentrarse en el libro, porque el libro va mostrando un resumen de cada uno de estos libros, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque nuestra evaluación, ¿ya? En general, que ustedes ya tuvieron su primer año y ahora están en el segundo, se dan cuenta que nuestras evaluaciones son bastante prácticas, vivenciales. ¿Cómo aplico este conocimiento a mi vida? ¿Ya? Por lo tanto, una de las preguntas, se la voy a adelantar, una de las preguntas es ¿qué libro o qué partes como el que a usted más le llama la atención del Nuevo Testamento? Entonces, por eso es importante que aquí vaya leyendo estos resúmenes y obviamente cada uno de nosotros tiene algunos textos, algo regalón que el Señor le ha dado o que ha hecho que sus lágrimas salgan, ¿cierto? Cuando vamos conociendo de este abundante amor del Señor. Seguimos con las cartas y tenemos Primera de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas, ¿cierto? Por ejemplo, voy a leer la de Timoteo. ¿Qué dice Timoteo? Dice, el Primera de Timoteo, ¿dónde está Primera de Timoteo? Aquí. Primera de Timoteo. Es como Pablo exhorta a Timoteo desde su adolescencia, y siendo aún un joven, se le considera joven menores de 40 años, ¿ya? Tenía grandes responsabilidades en la iglesia de Éfeso. Pablo le aconseja y lo anima al servicio en Jesucristo. Ya en eso como que relata la primera de Timoteo. También encontramos la segunda, que es un momento cuando Pablo estaba cercano a su muerte. Y aquí nos damos cuenta que estas cartas fueron escritas en distintos tiempos también, ¿ya? A perseverar en su ministerio, guardando fielmente la doctrina, pasándola a hombres fieles, mostrando su propia vida como ejemplo en todo. ¿Ya? Y así pasamos por todos estos escritos, cartas o epístolas. Y por último, encontramos revelaciones, también conocido por nosotros como Apocalipsis, ¿cierto? Amén. Amén. Es una carta larga, ¿ya? Es un libro corto escrito a las iglesias del Asia Menor, ¿ya? Alrededor del año 95 después de Cristo. Fue uno de los últimos escritos, de hecho, ¿ya? Cuyo mensaje expone la victoria final de Jesucristo a su iglesia, sobre el diablo, los ayudantes. Su contenido es tratado a través de una serie de visiones del apóstol Juan, mientras estuvo exiliado en la isla de Patmos, por causa del testimonio de Jesucristo, ¿ya? Imagínense que si fue escrita alrededor del año 95 y que nuestro Señor Jesucristo nació alrededor del año 4, más o menos antes de Cristo, porque recuérdense que ahí hubo una cuadratura con las fechas según el calendario romano, ¿ya? No es justo, por decir algo, el año 0 es cuando nace nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Más o menos históricamente nace alrededor de entre el 6 y el 4 antes de Cristo, en fecha, ¿ya? Eso es parte también de esta parte del Nuevo Testamento. Entonces imagínense que Juan fue contemporáneo de Jesús, y esto se escribe en el 95 después de Cristo, o sea, han pasado ya varios años, ya, cuando Juan, el Señor le revela este libro de Apocalipsis, o de revelaciones también. Clasificación también del Nuevo Testamento. Ya vimos una forma de clasificarlo en Evangelios, Hechos de los Apóstoles, cartas o epístolas y revelación. Ahí tenemos la primera división que se le puede hacer al Nuevo Testamento, ¿ya? Tenemos una segunda categorización o división, que los podemos
clasificar por su carácter literario, o sea, por lo que tiene escrito, por cómo está escrito, qué es lo que anuncia lo que tiene, ¿ya? Y dentro de ello encontramos, por ejemplo, la siguiente separación también en 4. En históricos, ¿ya? Y como históricos encontraríamos a Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Los primeros 5. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Como históricos. ¿Por qué? Porque relatan la historia de Jesucristo, su vivencia sobre la tierra, ¿ya? Los acontecimientos de, ¿ya? Y también estos 5 libros se pueden cotejar con otros libros de historiadores no cristianos, ¿ya? Por eso también muchas veces, por ejemplo, una de las cosas en apologética, que es la defensa de la fe, que es que nuestro Señor Jesucristo no solamente es un personaje, por llamarlo así, del modo histórico, ¿ya? No es solamente un personaje cristiano y religioso, sino también es un personaje histórico, que existe en otros escritos, en otros libros que no son cristianos, ¿ya? Y eso es muy importante, porque muchos dicen, no, si ni siquiera existió, o sea, la verdad es que sí existió y está escrito en otras partes que no es necesariamente la Biblia, ¿ya? Por eso que se le denomina libros históricos también, que dan a conocer el carácter de la sociedad y de la relevancia de ese tiempo. Segunda división, epístolas doctrinales. Cuando hablamos de doctrina y doctrinal, es el comportamiento, ¿ya? Es la creencia, en qué creen, en cómo se manifiestan, cuáles son sus conductas, qué es lo que los lleva. Eso es el modo doctrinal, en qué creen, ¿ya? Y dentro de la parte doctrinal encontramos a Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Primera y Segunda de Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Hebreos, Santiago, Pedro, Judas y Juan, ¿ya? Tenemos cartas personales, ¿ya? ¿Por qué personales? Porque eran de uno hacia otro, y estas encontramos Primera y Segunda de Timoteo, ya que, por ejemplo, la carta o la epístola a Timoteo no era la iglesia de Timoteo, ¿ya? Sino que era para él, para Timoteo, para ti. De hecho, le dice, hijo, ¿cierto? Amado en la fe. Te aliento a que avives el fuego del don que está en ti. Se da cuenta que es muy directa a el personaje. En este caso, Timoteo. Primera y segunda de Timoteo. Tito, Filemón, segunda y tercera de Juan se le conocen como cartas personales. Y la cuarta es profético o apostólico, que viene a ser el Apocalipsis. ¿Sí? Toda esta clasificación, tal como les comentaba, no es rígida ni exclusiva. Por ejemplo, si decimos que se divide histórico a Mateo, no significa que Mateo solamente tenga histórico, ¿ya? Sino que también puede tener doctrinal, puede tener profecía, etc. Como nosotros también lo acostumbramos a leer, ¿ya? De hecho, por ejemplo, Mateo 28, Mateo 24, reconocemos que son capítulos que son bastante proféticos, ¿cierto? Entonces, los evangelios no son netamente históricos y hay historia en cartas doctrinales también. Y doctrina en las cartas personales. Entonces encontramos que se entremezclan, solamente que se le da este realce como su mayor énfasis a este libro, ¿ya? Esa es otra forma de ordenar entonces este Nuevo Testamento. Ya vimos dos, ¿ya? Dos formas de ordenarlo. Vamos a ver la siguiente. Tenemos otra clasificación más. Podemos dividirlo y leerlo por los autores, ¿cierto? ¿Por quién fue escribiendo estos libros? Y dentro de ellos tenemos, por ejemplo, a Mateo, ¿cierto? Que escribió un evangelio o un libro que es Evangelio según Mateo, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, está lo que nuestro hermano nos indicaba. Por ejemplo, todos los escritores fueron judíos, excepto Lucas, ¿no es? Mateo, Pedro y Juan fueron miembros de los 12 discípulos, por lo tanto Lucas tampoco lo fue. Pablo fue apóstol por mandato directo de Jesucristo, aunque no perteneció al grupo de los 12 primero, ¿cierto? Aunque Lucas y Pablo, por ejemplo, aquí dice, no fueron testigos oculares, significa que no estuvieron ahí viendo todo lo que ocurrió,
de la vida de Jesucristo eran bien conocidos de quienes lo fueron y tenían la capacidad de cotejar sus datos con los datos de los testigos oculares cuando fuera necesario, ¿ya? O sea, de los apóstoles en este caso. No sabemos nada del autor de la carta de Hebreos, aunque es una de las cartas que más denota su inspiración divina, ¿ya? Yo he escuchado estudios donde dice que, por ejemplo, si bien como que Pablo es el que la valida en su tiempo, ¿ya? Pablo no la escribe porque su carácter es muy distinto al de las otras cartas, ¿ya? Como por decir algo, cuando usted escribe algo, usted siempre tiene una forma de escritura, un sentido en su escritura, y la carta de Hebreo es distinta a todas las otras epístolas de Pablo, a todos los otros escritos. Entonces, por eso no se le alude a Pablo. Sí se cree que pudo haber sido Apolos. Se recuerda que la iglesia de Corintios, por ejemplo, dice, estaba dividida, por ejemplo, en una parte donde dice nosotros somos de Pablo, otros dicen nosotros somos de Pedro, otros dicen nosotros somos de Apolos, y otros dicen de Jesucristo. Entonces también se dice que pudo haber sido Apolos, pero finalmente este escrito no tiene una identificación de decir de quién es, que por lo tanto se le denota como un libro que no sabemos quién es el autor, ¿ya? Solamente hay inferencias de que podría ser, pero no hay nada certero. Entonces, Marcos escribió el libro de Marcos, Lucas escribe 2 libros, en este caso, el Evangelio de Lucas y Hechos. El apóstol Juan escribe 5 libros del Nuevo Testamento, que es el Evangelio según San Juan, las 3 cartas y Apocalipsis. Santiago escribe el libro de Santiago. Judas escribe el libro de Judas. Este Judas no es el Judas que entregó al maestro, ¿eh? Es otro Judas, por si acaso, ¿ya? Otro Judas. Pablo, que escribe 13 cartas dentro de ellas, Hebreos, y Pedro, que finalmente escribe estos 2 escritos, o estas 2 cartas de Pedro, ¿ya? Y si sumamos obviamente todos esos libritos, nos da los 27 del Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces ahí tenemos otra forma de clasificarlo, ¿ya? Por su realce o por sus autores, ¿ya? O como lo tenemos nosotros separado en nuestro Nuevo Testamento. Tenemos otra forma de clasificarlos también, o de verlos, y esto también nos va dando alusión a los tiempos. Por ejemplo, clasificación por periodos. No están ordenados cronológicamente, ¿ya? Y esto es muy importante que lo vayamos viendo, o sea, por decir algo, no necesariamente porque hay una carta escrita en nuestra Biblia, cuando nosotros vamos, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, no significa que esa fue primero que otras, ¿ya? No están ordenados cronológicamente, igual que el Antiguo Testamento, tampoco está ordenado en orden, ¿ya? Ojo ahí, es importante eso también. Entonces, aquí podemos ir viendo el periodo de tiempo que está en la columna del lado izquierdo, la de acá, ¿ya? Al medio está más o menos la fecha en que sí se hizo, el acontecimiento que se está hablando, la historia o quiénes fueron los escritores y la publicación, ¿ya? A quiénes iban dirigidas. Entonces encontramos, por ejemplo, que todo esto inicia en el año 6 a.C. con el nacimiento, ¿ya? Entre el 6 y el 4 a.C. con el nacimiento de Jesús y muerte de Herodes el Grande. Vemos que los primeros libros, si los queremos ver cronológicamente, cómo van ordenando la historia, vendría a ser Mateo con Lucas, Marcos, Juan, ya que empiezan a denotar este orden cronológico. Después vienen los Hechos de los Apóstoles, que más o menos se relata en todo lo que ocurre entre el 33 después de Cristo al 45 o 49 después de Cristo. Tenemos la carta a Santiago, ya que es entregada más o menos en el 45 después de Cristo. Epístola de San Pablo, que la escribe entre el año 45 al 60, entre sus primeros viajes, ¿ya? Después tenemos la consolidación de todo esto que ocurre ya en el 60 después de Cristo al 100, en el primer siglo. Y aquí encontramos, por ejemplo, todas las cartas que son escritas a Colosenses, Filemón, Efesios, Filipenses, todas estas más o menos fueron escritas alrededor de los años 65 al 68 después de Cristo. Pablo también era más o menos contemporáneo de Jesucristo. Saluda que tenía una edad similar. Por lo tanto, también se puede inferir que aquí Pablo ya tenía alrededor de 70 años de edad.
Y aún así, él viajaba en barco en esos tiempos. Tenemos el libro de Mateo, que es escrito en el año 70 después de Cristo, Lucas en el año 85. Se dan cuenta que estos escritos que nosotros pensamos que eran, por decir algo, en el año 30, no, fueron en el 80, 85, después de Cristo. Y todas las otras epístolas generales, y por último, Apocalipsis como uno de los últimos libros escritos y los últimos libros también encontrados. Estos no en ninguna parte están fechados, ¿ya? Por si acaso. O sea, no hay como que un escrito haya dicho, esto se escribió en el año 5, después. No, no existe, ninguno de ellos tiene fecha. Solamente, ¿cómo lo hicieron los historiadores? Según las referencias de lo que ocurría alrededor mientras escribían estas cartas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando Pablo decía que estaba en prisiones en tal lugar, en prisiones en Roma, se entiende que esto ya fue en su último viaje, que también hay escritos de Roma donde tenían a este hombre preso, entonces por eso más o menos se clarifica en qué años fueron escritos cada uno de ellos, ¿ya? Así es la forma de identificar más o menos estos años, estos acontecimientos. Ya. Ahí tenemos distintas formas de, entonces, poder ordenar el Nuevo Testamento, y también todo esto nos va dando información para poder ir conociendo más de este Nuevo Testamento. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Acotación? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? ¿Estamos bien? Ya. Continuamos. Después vemos la compilación de esta y división de los capítulos y versículos. Y aquí voy a preguntarle algo. ¿Cómo creemos nosotros que esto estaba? Por ejemplo, hoy día usted abre su Biblia y nosotros decimos, abrimos, no sé, le toca leer un devocional. Y usted abre su Biblia y dice, abramos nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo tanto, versículo tanto, ¿cierto? Así lo decimos hoy en día. Pero ¿cómo creen ustedes que esto estaba desde el principio? ¿Estaría ordenado de esa forma? ¿Estaría separadito en ese orden? No, estaba todo junto. Según yo he leído, estaba todo junto. Es decir, no había capítulo, no había versículos, estaban todas las palabras unidas. Se leía todo corrido. Exactamente, muy bien nuestro hermano Luis, ¿cierto? Y al igual que cuando usted envía una carta, ¿sí? Usted cuando escribe una carta escribe capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. No, nosotros escribimos, le damos de corrido, ¿cierto? Asimismo estaban escritos porque eran escritos al principio. Entonces, la compilación de esto, lo primero fue compilarlo, o sea, unirlo, porque todo esto eran cartas separadas, eran escritos, entonces se fueron encontrando y lo primero fue reunirlos para formar el Nuevo Testamento, ¿ya? Esa fue la primera tarea que se tuvo con esto. Entonces, como es natural, no formaban desde el principio una unidad literaria. Seguramente ya a fines del siglo I recién empezaron a reunirse, hasta constituir una sola colección en el siglo II. Ahí recién empiezan a aparecer estas primeras como colecciones o uniones de todas estas partes, y formar, junto con el Antiguo Testamento, las escrituras de la Iglesia o la Biblia, es decir, los libros por excelencia, ¿ya? Ahí recién ya en el siglo II podemos empezar a que esto empieza a dar luces ya de ser un texto. Los ejemplares más antiguos de la Biblia completa, por decirlo así, se conocen como son los Textus Receptus, ¿ya? Textus Receptus fueron los más antiguos, los sinaicos, ¿ya? Se constituyen a través del 250 después de Cristo, o sea, en el año 205 al 250. Y de ahí empiezan a aparecer. Entonces los más antiguos son el Textus Receptus, después los códices del Vaticano, los códices del Sinaítico, que son del siglo IV, y así, ¿ya? De ahí recién ya se empiezan a unir. Y también, si empezamos a hacer un análisis más profundo de esto, hay harta división, ¿ya? Hay harta división, porque se entiende que cada uno de estos eran, recuerden que en ese tiempo no estaba la imprenta. Por lo tanto, ¿qué ocurría cuando alguien quería tener una copia? Tenía que transcribirlo, ¿sí? ¿Ya? De hecho, estas primeras obras fueron escritas a mano, ¿ya? Fueron hechas a mano, texto por texto.
Entonces, aquí nos damos cuenta también, y por eso, ¿por qué les digo que hay harta revisión de esto? Porque hay muchos cambios entre una versión y otra. Entonces, los que son más estrictos, ¿ya? Los que analizan cada palabra, dicen que había modificaciones. Entonces, ellos cada vez quieren ir al texto más antiguo posible para poder que este no tenga modificaciones alguna, ¿ya? Y ahí le busqué una foto específica, y esta foto, de hecho, no es una foto cualquiera, sino que este es el Códice del Vaticano, que está desde el año 1584, ¿ya? Y lo tienen, obviamente, en la Basílica en el Vaticano, ¿ya? Pero es una imagen del Códice actual. Entonces, si nos damos cuenta, y podemos ver un poquito la imagen, nos damos cuenta que los textos son solamente palabras, que es un escrito completo, y no hay divisiones, sino que es solamente un texto unido completamente, ¿ya? Entonces así era al principio. La primera parte entonces fue la compilación, unir todos estos libros o todos estos escritos en uno, ¿ya? Eso fue la primera parte. De ahí, ¿qué creen ustedes? Viene la segunda. Lo empezamos a dividir ¿para qué? Para que sea más entendible y para que sea más referenciable. ¿Qué significa eso? Que cuando yo modifico una parte, pueda decir, hoy modifiqué o cambié la parte tanto, entonces es más entendible, ¿ya? Entonces, la compilación y la división ahora de capítulos y versículos. Primero, hicieron divisiones en secciones, ¿ya? Por ejemplo, las cartas. No sé, en Lucas. Lucas se encuentra como un solo documento. Y después es dividido el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles, ¿ya? Entonces, aquí empieza lo primero, la sección. Los griegos hicieron divisiones, ¿ya? Recuérdense que todo esto al principio estaba en Alejandría, en el año 250 después de Cristo. El más antiguo sistema de división en capítulos data del año 350 después de Cristo, en los márgenes del Códice Vaticano, una de las primeras compilaciones de la Biblia completa. Después de esto, la separación en capítulos ya viene a ser muy posterior a esto, ¿ya? De hecho, se encuentran que hay división en el siglo V, siglo VI, en el VII, en el IX, en el X, y así, ¿ya? Siguen habiendo modificaciones y cambio, o también estas divisiones. Tenemos la de los capítulos, que luego de 13 años, en el año 1206, estas secciones fueron cambiadas por Esteban Latgot, profesor de la Universidad de París, que luego fue el arzobispo de Canterbury. Él dividió la Biblia según la división de los capítulos que hoy conocemos. Ya, por ejemplo, no sé, el libro de Hechos, él lo dividió en 28 capítulos. ¿Ya? Un ejemplo. Versículos después, en el año ya 1550 aproximadamente, ya, o 1530 y algo, se realizó Roberto Estienne, o Stephanus, realizó un viaje en el año 1550 de París a Lyon, al sur de Francia, y durante su viaje realizó la división de los versículos, la cual no fue del todo la mejor división, probablemente por las circunstancias que él estaba en viaje, ya, pero ha sido la que se ha mantenido por mayor tiempo. Este hombre también realizó la edición y publicó en griego en el año 1550, ¿ya? Y su referencia es del Textus Receptus. ¿Se acuerdan que yo les dije que habían distintos? Que estaba el Códice Vaticano, el Sinaico y el Receptus. Entonces este es como el más antiguo, por decir así, el Receptus. Entonces él vuelve a hacer una traducción y lanza un libro, un texto recibido del griego al Nuevo Testamento, ¿ya? Este hombre después se convierte al calvinismo, después, porque imagínense qué nos ocurre a nosotros cuando nos vemos enfrentados a la palabra de Dios. Imagínense qué le ocurría a estos hombres cuando se veían enfrentados a las escrituras antiguas y la iban traduciendo y la iban reescribiendo, ¿ya? Entonces este hombre se convierte finalmente, y allí también fundó, se queda él con una parte de la empresa de su padre, ¿ya? Que tenía una de las primeras imprentas, y de ahí él empieza a lanzar estos Nuevos Testamentos ya con los versículos, y persiste con la obra también de
el envío y de la traducción de esto, ¿ya? Entonces vemos que el proceso de la división en secciones, en capítulos y en versículos también fue de largo aliento por muchos, muchos años, ¿ya? Y en resumen, ¿qué encontramos en este Nuevo Testamento? ¿Ya? Los evangelios, los hechos de los apóstoles, encontramos las cartas de Pablo, la carta a los hebreos, las cartas universales o generales y el Apocalipsis. En esta forma podríamos también dividirlo. Y aquí me gustaría tomarnos unos minutitos para que nos puedan comentar. Por ejemplo, aquí veo a mi hermana Erika ahí leyendo, tomando, Erika González, la veo ahí. Mi hermana Erika, ¿qué libro, por ejemplo, si le preguntara qué libro, qué sección del Nuevo Testamento es la que a usted más le gusta? Buenas noches, que Dios le bendiga, mi amado hermano. Amén, que el Señor le bendiga. Es un tema así muy difícil, la verdad que por misericordia he podido leer la Santa Escritura, ya hoy es mi tercera vez y cada vez me cautiva más. Amén. Pero meditaba y de hecho mi respuesta está ahí en Romanos, porque siento que Romanos toca todo. Me incliné por ese libro porque me siento vencedora con Cristo. Tomo siempre ese versículo y ahí está todo, pues está el Espíritu Santo, está la justificación a través de Jesús. Me encanta ese, fue como mi respuesta. Fue mi respuesta. Amén. Bien, bien, ahí nos vamos encontrando. Que el Señor le bendiga, muchas gracias. Mi hermana Emma, mi hermana Emita, ¿a usted qué libro, qué parte del Nuevo Testamento? Me gusta Los Hechos de los Apóstoles, el primer libro de los Hechos de los Apóstoles, donde nos cuenta la resurrección y como los apóstoles fueron los fieles testigos de la resurrección de Cristo. Y la historia, que como que ahí uno se impregna en la historia de Jesús. ¿Cómo le digo? Esa admiración que uno siente, que yo siento por los apóstoles, que en esos tiempos era más duro que ahora para predicar el evangelio. Ahora un pastor tiene auto, puede caminar con tranquilidad, con libertad, pero en aquellos años no eran libres ellos, eran perseguidos. Y sin embargo ellos fueron fieles al Señor y obedientes cuando le dice el Señor a través de Lucas que primero ahí en los Hechos capítulo 1, en versículo 1, cuando Pablo dice que todo lo que cuenta, Lucas también en el primer capítulo dice, estas historias son ciertísimas, que son verdaderamente ciertas, que no había otra verdad que esa. Entonces, eso a mí me llama la atención y el hecho de que ellos fueron testigos de ver a Cristo, cómo lo vieron partir hacia el cielo. Y eso a mí me deja siempre, pensando. Y pienso que así como ellos los vieron partir y quedaron con la esperanza de que un día va a volver y va a venir a buscar su iglesia. Y siempre pienso en ese tema y el poder, y también en los pastores que hoy día, los pastores y hermanos que son fieles al Señor, esperando las promesas siempre del Señor. Entonces, los Hechos de los Apóstoles a mí me llaman mucho la atención y cuando lo leo, no sé, es algo que me emociona, algo que me llama mucho la atención. Amén. El Señor nos bendiga, el Señor nos dé su gracia y que el Señor cada día nos aumente la fe. Y me aumente la fe para seguir adelante. Amén. Que el Señor nos bendiga, ¿cierto? Y que nos dé esa fuerza, ¿cierto? Para poder seguir siempre.
Sí, es muy importante eso, y nos damos cuenta que aquí cada uno va teniendo esas distintas preferencias, y también a medida que vamos avanzando en la vida cristiana, obviamente nos vamos enamorando de distintas partes, de distintas formas, ¿cierto? Se reconoce, por ejemplo, como decía nuestra hermana, el libro de Romanos como la Biblia dentro de la Biblia. Se reconoce el libro de los Hechos como un libro maravilloso, por ejemplo, para entregar también a nuevos cristianos, para que crezca su fe, ¿cierto? También se le reconoce así al libro de los Hechos. Entonces, así nos vamos dando cuenta de cómo a otros les gusta Juan, a otros les gusta Hebreos, por ejemplo. Yo encuentro un libro que es maravilloso también, y así distintas secciones, ¿cierto? Ya. Continuamos, y con eso damos término a la tercera unidad, y pasamos a la cuarta y última de nuestro libro. ¿Están listos? La cuarta unidad entonces se divide en tres partes, ¿ya? El significado del Evangelio es el primero, ¿ya? El aspecto histórico del Evangelio es el segundo, y por último tenemos el aspecto doctrinal de los Evangelios. Entonces vamos a iniciar con esto y aquí le voy a pedir a mi hermano Luis, ¿qué es Evangelio? Luis Améstica. Evangelios son buenas noticias. Amén, las buenas noticias. Buenas noticias. Nosotros a veces prendemos la televisión y vemos puras malas noticias, y nosotros los hijos del Señor somos encargados para anunciar las buenas noticias, y las buenas noticias son Jesucristo. Mira, yo quiero lo que me gusta a mí, es decir, a mí me gustan los 4 evangelios. Yo te podría decir que de que me convertí al Señor, son mi lectura predilecta. Siempre leo los 4 evangelios. Es algo que el Señor, no sé, es mi sentir. Yo estoy enamorado de mi Señor. Es decir, no me canso de leer los 4 evangelios, porque ahí está mi Señor, ahí está. Y me muestra lo que hizo el Señor por mí, cómo Él va al sacrificio. Y esas son las buenas noticias, de anunciar al Señor a través de la palabra, de anunciar al Señor que hay mucha gente que navega en malas noticias, pero nosotros tenemos las buenas noticias. Es decir, cuando anunciamos el Evangelio, anunciamos buenas noticias, anunciamos que para esas personas que tienen malas noticias, que tienen su día triste, el Señor les puede cambiar su día a través de anunciar la palabra. Y la carta a mí me gusta Efesios 2:8, cuando dice no por obra, no por nuestras manos, no por nuestra fuerza. Ninguno se gloría. No, porque nosotros no tenemos el derecho de gloriarnos. Nosotros tenemos que gloriar al Señor, porque el Señor hizo la obra en nosotros. Amén. Muchas gracias, mi hermano Luis, que el Señor le bendiga. Entonces, el Evangelio, las buenas noticias, tal como decía nuestro hermano, estamos llamados, Señor, a dar estas buenas noticias, ¿ya? Las buenas noticias del reino de Dios, la salvación a través de Jesucristo, este Evangelio que se recibe por fe, por gracia, por misericordia, ¿ya? No por obra, ¿cierto? Para que ninguno tenga algo de que gloriarse, sino que es por una gracia inmerecida de parte del Señor, ¿ya? ¿Sobre la base de qué? De una muerte expiatoria de Jesucristo para nuestras vidas. Su sepultura, resurrección, ascensión, todo esto hace que esto sea maravilloso. Me encanta, por ejemplo, este verso de Marcos 1:23, donde dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio, ¿cierto? O cuando nuestro Señor Jesucristo decía, el reino de los cielos se ha acercado, es como decir, el cielo está aquí ahora. ¿Ya? Esas son las buenas noticias. El Dios Altísimo está aquí en medio. Esas son buenas noticias. Pedro dice que la predicación que oían los gentiles de su boca era el Evangelio, ya estas buenas noticias. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Entonces, esta división de las buenas noticias, de este mensaje hermoso, ¿ya? Que trae promesas eternas. Entonces, eso es lo primero, el Evangelio. El significado de la palabra Evangelio, aparte de las referencias que hemos citado, ¿ya? Que era Marcos 1:23 y Hechos 15:7, obviamente hay muchas más, ¿ya? Encontramos también
que estos términos es muy usado por el apóstol Pablo, el mensaje de las buenas noticias, en sus epístolas para denotar dos ideas, ¿ya? Muy importantes. La primera de ellas era el evangelio como los hechos básicos de la muerte y resurrección de Cristo. O sea, mostrarlo cuando hablaba de evangelio, tal como nosotros lo leemos hoy día, el evangelio de Lucas, de Mateo, de Marcos, como para darle el hecho histórico, ¿ya? Como para toda la historia de Jesús con su hecho en todo lo que ocurrió. También se le denomina así, como conceptualmente dentro de un mensaje. Y también se le denominaba evangelio cuando hablábamos de la doctrina de Jesús, ¿ya? Por ejemplo, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, ahí se traduce como algo doctrinal, o sea, la creencia de Jesucristo. Por ejemplo, nuestra doctrina, ¿qué dice? Que nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso dice nuestra doctrina. Amén. La doctrina cristiana dice que nosotros creemos ya en la venida de Cristo. Eso también lo dice nuestro libro de doctrina, ¿ya? Yo me lo sé ahora bien al callo porque el miércoles me toca dar la clase a los de cuarto año y estamos en doctrina. Entonces, todo esto es la base por la que se mueve, ¿ya? Nuestra iglesia tiene una base doctrinal y todas las iglesias tienen su base doctrinal. O sea, es todo lo que ellos de la palabra de Dios, de las escrituras, creemos, ¿ya? Y sobre ella está basada nuestra iglesia, nuestra corporación y nuestra forma de creer, ¿ya? Entonces es muy importante que nosotros como cristianos conozcamos cuál es la doctrina de la iglesia en la que nosotros pertenecemos, ¿ya? Y dentro de ella, por lo menos nuestra iglesia cree en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿ya? Y lo reconoce como Dios. Entonces, lo vemos de dos formas, el significado también de la palabra evangelio. Aparte de ser las buenas noticias, este mensaje, todo esto también se le reconoce al evangelio como su carácter histórico, cuando hablamos del evangelio para reconocer la vida de Jesucristo, y también lo reconocemos con su carácter doctrinal, en qué creemos, ¿ya? Y obviamente, se divide también en el aspecto histórico del evangelio, que primero vamos a revisar. El evangelio como los hechos básicos de la muerte, sepultura, resurrección, toda la historia. Pero, ¿por qué se llaman evangelios los 4 primeros libros del Nuevo Testamento? Y yo creo que esta respuesta ya la teníamos lista, ¿cierto? ¿Por qué se llaman evangelios? Entonces, por las buenas noticias, porque Jesucristo vino a anunciar las buenas noticias y todo eso está plasmado en estos primeros 4 libros y por eso se le denomina los evangelios. Pero también, al igual que como nosotros creíamos en la escritura, que al principio no tenían capítulos, no tenían versículos, ¿cierto? Estos escritos en su origen solo se llamaban según Mateo. Por decir alguna carta, según Juan, según Lucas, según Mateo. Pero hoy día, y los voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Mateo. Vayan todos a abrir sus Biblias al capítulo 1, pero no para que lean un capítulo en específico, sino para que revisen cómo se llama en su Biblia Mateo. Y este es solo para hacer un ejercicio un poquito más práctico de qué sale. ¿Ya? ¿Hay alguien que tenga su Biblia abierta? ¿Lista? Mi hermano Luis, ¿qué dice su libro? Este autor Mateo. Nada más. Solo eso. Sí. Ya, muy bien. Hermana Daniela Ñanco, ¿tiene su Biblia ahí? Sí, dice San Mateo. San Mateo, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo la mía y dice el Santo Evangelio según San Mateo, así. ¿Ya? A ver, mi pastor Benito, su Biblia. Dice el Santo Evangelio según San Mateo. Amén, ¿no? Entonces nos damos cuenta que, pero al principio todo esto se le llamaban según Mateo, según Juan, según. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Por qué cambiaron? ¿Por qué cambió la forma de escribirlo? Y aquí Daniela lo va a ver que abra su micrófono aquí. ¿Qué cree usted? ¿Por qué cree que cambió esto? ¿Cuándo? ¿Qué pasó?
Por lo que leí así rápidamente, era porque ellos se convirtieron en apóstoles, comenzaron ya su vida de santidad, algo relacionado así, creo que por eso hubo ese cambio. Exceptuando a Lucas, que fue el que nos fue testigo, nos tuvo con Jesús, como decían en el principio. Amén, sí, súper bien, Dani. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos, y aquí coloqué dos ejemplos. El primero es Evangelio según San Mateo o el Santo Evangelio según San Marcos, por ejemplo. Entonces, la palabra evangelio, ¿ya?, está contenida de la predicación de Jesucristo, lo cual él mismo llamaba las buenas noticias del reino, el evangelio del reino de Dios. Entonces, por eso estos 4 libros donde se habla de Jesucristo en su vida, ¿ya?, como histórico, por eso se le antepone evangelio, ¿ya? Cuando dice evangelio, entonces, es porque denota de la vida de Cristo y de su ministerio, ¿ya? Y la palabra de santo o de san, por ejemplo, que ahora dice San Mateo, San Juan, San Marco, efectivamente fue un agregado de la Iglesia Católica Romana, donde quiso diferenciar en una primera instancia, ¿ya?, a los creyentes canonizados, ¿ya? Reconocemos canonizados como todos estos libros o escritos que están dentro del canon bíblico, ¿ya? Por lo tanto pasan a ser parte de la Biblia, ¿ya? Entonces, todos estos libros, y por encima de los laicos, entonces a ellos se les llamaba santos, a todos los que escribieron estos libros, ¿ya?, a todos los que estuvieron en ese tiempo, y diferenciándolos de los laicos, que son las personas que no tenían un mayor énfasis dentro de la iglesia, ¿ya? Entonces, por eso se les llama santos a algunos hombres de manera especial, ¿ya? Pero que esto no nos llame tanto la atención, porque de hecho hay referencias, y si no me equivoco hay como 6 frases completas y llenas de referencias en nuestro librito, donde se le alude a santos, a nosotros como los santos imperfectos, ¿cierto? Los santos en el Señor. ¿Por qué? Porque reconocemos que también somos santificados por medio de Jesucristo. Por tanto, cuando un creyente es lavado y redimido, ¿cierto?, nosotros como que le damos esta connotación de santificado a través de Jesucristo. No significa que esa persona tenga un énfasis mayor, sino que por el derramamiento de Jesucristo para con nosotros. Amén. Esa es la primera parte, entonces, de su carácter histórico. Después pasamos al contenido de los evangelios, ¿ya? Tanto en el aspecto histórico, tenemos el contenido primero de sus nombres, ¿ya?, su relevancia, también con su contenido interno. Eventualmente dice, todos los escritos y el testimonio oral de la gente que lo vio y lo siguió sirvieron para componer los distintos textos, lo que hoy conocemos como los 4 evangelios. ¿Se dan cuenta? Imagínense que cuando vimos la parte de los años, que estos se escribieron en el año 65, 70, 85 después de Cristo, también tenemos que tener el contexto histórico de qué ocurrió. ¿Se acuerdan que que el templo de Jerusalén fue destruido, fue quemado, las ciudades fueron asoladas, ¿sí? Que ocurrió una gran persecución más o menos en el año 70 después de Cristo? Entonces, también fue el contenido de los evangelios, se basa tanto en el hecho histórico de Jesús, como parte doctrinal, pero también fue para mantener la historia, para que los que vinieran después pudieran entender, pudieran creer y pudieran tener esta referencia, ¿ya? Es muy importante eso también, que esto se empieza a escribir, por decir algo, en las iglesias. Imagínense que los pastores o que estos hombres que estaban frente a las iglesias ya también estaban pasando en edad, entonces tenían que de una forma perpetuar este conocimiento para los demás, para los siguientes. Y así el Señor permitió también que esto, el día de hoy, nosotros pudiéramos tener estos hermosos escritos donde pudimos analizar y leer el amor de Dios para con nuestras vidas, ¿ya? Entonces el contenido del Evangelio se basa en todo esto. Este contenido se ha visto de manera parcial al haber estudiado cada uno de los Evangelios. En esta unidad veremos una síntesis de este contenido en sus 2 aspectos, histórico y doctrinal, ¿cierto? Después hay armonía entre los evangelios,
Efectivamente, ¿se acuerdan que llamábamos a 3 sinópticos? Y es porque hay armonía entre ellos. O sea que podíamos ver hechos que los encontrábamos en los 3 libros y podíamos referenciarlos más o menos. Entonces, cada evangelio tiene sus propias características que lo hacen diferente el uno del otro. Pero entre los 4 nos dan una visión comprensiva de Jesús. En lugar de tener una sola fuente, un lugar de no tener ninguna, tenemos 4 ángulos de perspectiva que describen exactamente lo que es los mismos hechos. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha ido a alguna conferencia a Curicó? Y esto es un hecho muy contemporáneo, ¿cierto? Ya, por ejemplo, no sé, las conferencias del año 2018, un ejemplo. Y si yo le pregunto a mi pastora Marisol, ella me va a decir, sí, mire, estuvo hermoso, yo me recuerdo a mi obispo predicando, etc. Si le pregunto a mi pastora Elizabeth, ella me va a decir, sí, y el culto de las Dorcas, y en esa parte estuvo hermosa. Y mi pastor Benito me va a decir, sí, pero hubo una reunión donde ocurrió esto, y esto a mí me pareció maravilloso. Y se da cuenta que ellos, los 3 estuvieron ahí, ¿cierto? Pero tienen distinto ángulo de lo mismo que ocurrió. Así son los evangelios, ¿ya? Entonces nos dan distintas perspectivas según estas distintas iglesias o escritores que vieron todos estos hechos y acontecimientos del Señor, ¿ya? Muchos comentarios han hablado del problema sinóptico, refiriéndose con esto a la manera de explicar las diferencias y a las coincidencias entre los relatos que hacen Mateo, Marcos y Lucas, ya que Juan escribió desde una perspectiva distinta. Entonces, vemos la armonía de ellos. Y aquí les dejé uno de los cuadros, creo que hay como 4 cuadros distintos, pero tomé este que es como el más, el que mejor se referencia, que es el resumen cronológico temático de la armonía de los evangelios. Entonces nos da, por ejemplo, un vistazo de quién es Jesús. Lo podemos encontrar en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, en el libro de Juan. Marcos es más cortito, por lo tanto, no nos hace tanto la historia, sino que ya nos muestra el hecho, cuando ya está. Los primeros años de Juan el Bautista solamente se relatan en Lucas. Los primeros años de Jesucristo, o sea, cuando era niño y joven, solamente se relata en Mateo y Lucas. El ministerio público de Juan el Bautista se relata en los sinópticos, Mateo, Marco y Lucas, pero no en Juan. Juan empieza a aparecer después, ¿ya? Cuando comienza el ministerio de Jesús. Juan se centra netamente en el ministerio de Jesucristo hacia adelante. Entonces, aquí nos podemos ir dando cuenta de el énfasis y esta igualdad, o cómo podemos ir referenciando cada uno de estos evangelios. Entonces, aquí nos da un cuadro comparativo, ¿ya?, de estos evangelios. Y ya terminando, encontramos que el evangelio como una interpretación de estos hechos en la parte doctrinal, ¿ya? Entonces, ya vimos que los evangelios no solo nos muestran una historia acerca de Jesús, sino que presentan su persona, su vida, su obra, sus creencias, cómo se movía, qué hacía, ¿cierto? Todo eso. El contenido de la enseñanza de Jesucristo y toda la doctrina cristiana se puede resumir en la palabra evangelio, las buenas noticias. El resumen del evangelio. El evangelio es la buena noticia. La buena noticia comienza con la mala noticia, ¿cierto? De que somos pecadores. Hemos sido hallados faltos ante Dios y debemos arrepentirnos de nuestro pecado porque estamos condenados. La buena noticia de esto es que a pesar de nuestra culpa, Dios ha hecho provisión y envió a su Hijo en rescate por muchos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mateo dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de los judíos y predicando el evangelio del reino. ¿Ya? Y vemos esta maravillosa acción de nuestro Señor Jesucristo. En el aspecto doctrinal, básicamente podemos resumir la enseñanza del evangelio o del reino del Dios en los siguientes encabezados. Y ojo, aunque solo es un resumen, porque Cristo habló de muchas doctrinas como escatología, neumatología, soteriología, eclesiología. Cuando hablamos de eclesiología, por ejemplo, es como el mover de la iglesia, ¿ya? El estudio del movimiento de la iglesia, qué es lo que tiene que hacer la iglesia.
la escatología, el estudio del análisis de las cosas que han ocurrido, ¿ya? Y lo podemos dividir en estas pequeñas como ejemplo. El reino de Dios ha llegado. La realidad del pecado, la realidad del juicio y el infierno, la fe y el arrepentimiento, la expiación de los pecados y la gracia de Dios. ¿Ya? Entonces eso podríamos resumir entonces rápidamente el aspecto doctrinal desde un punto de vista. Y por supuesto, nos vemos en nuestra próxima clase de apoyo, ¿ya? Que es el día viernes 2 de julio, con el libro Liderazgo y Técnicas Grupales, ¿cierto? Pero antes de pasar allá, les tengo un gran regalo a todos ustedes, que se encuentra en su libro desde la página 53, si no me equivoco, sí, 53 en adelante, donde dice la armonía de los evangelios. Y ahí ustedes van a poder enriquecerse capítulo a capítulo viendo la armonía de cada uno de estos evangelios, ¿ya? Pero eso la vamos a dejar tarea para la casa, para cada uno de ustedes, para que se puedan deleitar ahí en viendo esto. Nuestras Biblias hoy día igual han sido más avanzadas y traen sus referencias, ¿cierto? Que nosotros leemos un capítulo y dice que esto se referencia a Lucas tanto, a Juan tanto, y nos van ayudando. Pero aquí aparece un cuadro completo de la adaptación entonces. Y tiene las controversias, el paralítico, por ejemplo, sanado, la controversia de por qué los discípulos recogieron la espiga, y ahí sale en cada libro y qué capítulo y versículo usted lo puede encontrar para ir haciendo esa revisión. Entonces, que el Señor les bendiga, y con esto damos por terminada esta lección entonces de este libro Introducción al Nuevo Testamento con sus 4 unidades a revisar. Así que la clase queda en sus manos para que si alguno quiere dar gracias a Dios, quiere preguntar, ¿hay alguna duda, consultas? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Nos nota así como que quieren decir algo, pero que están ahí calladitos. Mi hermana Erika. Quiero dar gracias porque quería terminar bien la prueba, porque yo estoy casi terminando, pero me había quedado atrás con este libro. Y ahora escuché que Dios me confirmó, me quedé mucho gracias a Dios porque pude compartir con ustedes esta clase. Amén. Y aprendí un poco más. Sabe que están ahí. Y sigamos adelante, porque es enriquecedor uno ver los libros y dice, oh, pero enamorando, porque uno va conociendo más a nuestro Señor. De repente ve mucha letra, uno muchos años, pero sabe que todo sirve. Yo ahora me deleité porque pude contestar mejor mis preguntas y estaban bien lo que yo dije, pero siento que aprendí mucho más y quedé más clarita con todo. Así que Dios le bendiga grandemente, mi hermano Ignacio. Gracias por enseñarnos, y voy a estar compartiendo el 4º año con usted y con la ayuda de Dios. Amén, que el Señor les sea bendiciendo ahí. El 4º año también vamos por la unidad 3 y 4, si no me equivoco, así que... Así que no, una linda bendición y Dios le bendiga grandemente. Gracias por enseñarnos, de verdad, es súper bueno, porque uno lee los libros, pero esto lo deja como claro a uno, porque hay un respaldo más, ¿me entiendes? Así que es súper bueno. Que Dios le bendiga grandemente por su disposición. Amén, que el Señor le bendiga. Gracias. Amén, ¿cierto? ¿Alguien más? ¿Alguna duda, consulta? Yo tengo una duda. Cuénteme. ¿Cuándo va a ser la prueba? ¿La fecha de la prueba? Ahí, la prueba comienza ahora. ¿Ahora? Ahora. De hecho, claro, ahora estamos esperando cerrar esta clase para ya al Adelante. término de esto
enviar la evaluación y ahí ya desconozco cuándo la tienen que devolver, pero hoy día la vamos a dejar enviada, ¿ya? Y yo también ya una vez que cerremos, voy a subir este video nuevamente y les voy a enviar los dos videos, la de la primera parte y la segunda, cosa que tengan todo para poder responder también. Ay, muchas gracias. A la persona, el hermano Andrés. No, si yo no reviso las pruebas. Ahí tiene que buscar a otro. A ver, que el Señor nos sea bendiciendo entonces. Voy a dejar de grabar para que ya quedamos conversando en interno. Espérenme un segundito.